que traemos el día de hoy. Él es analista de E de Gato H, JH, como se diría en inglés, trading. Le quiero dar las gracias a Renato por acompañarnos y creo que la primera pregunta es, Renato, ¿qué te pareció desde el punto de vista de la dinámica, los números del empleo del día de hoy en esta novelita que hay con respecto al presidente Trump, presidente de Reserva Powell y las tasas de interés? Y gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy bueno, buenos días a todos y gracias por invitarnos nuevamente. La verdad que partiendo un poco de lo que ha sido la semana, la expectación se ha centrado sobre todo en la reunión de política monetaria de la Fed y posteriormente a esto el tono que ha dejado sobre la mesa en torno al empleo, señalando la resiliencia que este marca y por supuesto la justificación, entre comillas, de mantener una tasa de interés en niveles neutrales o en niveles actuales más prolongados por un tiempo más largo de lo que antes se podía presupuestar, inclusive teniendo en cuenta que a principios de este año se esperaban 4 recortes de la tasa de interés. Y hoy... Descarga la app de Despegar y encuentra los precios mucho más bajos solo. El empleo ha comenzado a dejar nuevamente o a señalar dudas con respecto a la evolución de la economía americana, al mostrar finalmente un crecimiento menor o un menor ritmo de lo que estamos acostumbrados y también un incremento en la tasa de desempleo hasta un 4,2%. Por tanto, las señales son mixtas. Por un lado, una Fed que tiende a decir no vamos a recortar la tasa de interés en el corto plazo, al menos no dan pistas para el mes de septiembre. Pero por otro lado también tenemos un empleo que da muestra de una situación un poco más compleja o bien tal vez sembrar algunas dudas. Y es lo que tal vez el mercado está interpretando esta mañana, los descensos que se muestran durante esta apertura y por supuesto el tono que podría perdurar durante la sesión de este 1 de agosto. Mira, básicamente una de las cosas que me llama la atención dentro de lo que estás diciendo y que yo creo que me ayudaría a que la audiencia lo pudiese entender de la visión tuya que tienes desde GH Trading es, ¿tú crees que si hay un retroceso nos los van a volver a comprar? Renato, ¿tú crees que efectivamente esos retrocesos que puedan venir en agosto, que ya empezamos en agosto, pues sean nuevamente oportunidades de compra de cara a lo que muchos pronostican para el tercer y cuarto trimestre, que sigue siendo que el excepcionalismo americano estaría de vuelta? ¿Qué ves tú particularmente en ese sentido? Es delicada la situación porque, bueno, uno se basa un poco en términos tanto técnicos como fundamentales con respecto a las decisiones que hay que tomar y la planificación que uno tiene por delante. Pero lo que hemos visto durante los últimos meses y desde el 2008 en adelante, particularmente, inclusive con mayor precisión desde el 2014 y se ha intensificado después de la pandemia, es que cada retroceso es una oportunidad finalmente de compra. Ahora, con esto no quiero decir que haya que salir a comprarlo inmediato, pero sí el mercado está mucho más sensible a diversas situaciones y conjeturas de lo que se está finalmente evidenciando en el tiempo. Lo importante de esto es entender, por supuesto, qué ha arrastrado, qué ha conducido a que la renta variable al día de hoy muestre avances en su cotización y que esté en máximo histórico, que finalmente responde a un dólar débil, a reportes trimestrales que han estado por sobre la media, y esto finalmente termina por indicar un escenario favorable en el tiempo. Ahora, la conjetura de ahora en adelante es mirar qué es lo que puede suceder en cuanto a los resultados macroeconómicos y cómo la Fed vaya a enfrentar el desempeño de la primera economía del mundo y qué tan tarde pueda llegar, que es lo que se le puede acusar eventualmente a Jerome Powell, y es lo que ha instado o lo que ha incitado Trump a la opinión pública a señalar lo mal, entre comillas, que lo ha hecho. Por tanto, si podemos condensar un poco los fundamentos que hoy en día existen, estamos en una situación delicada. Obviamente que el hecho de que la bolsa esté en máximo histórico, cualquier noticia que pueda ser sensible, va de alguna forma a incentivar a que aquellos que han logrado tener una buena rentabilidad pueden tomar su beneficio. Y eso se suma finalmente a los especuladores que comienzan a ver cierto deterioro en la economía eventualmente, lo perjudicial que pueden ser los aranceles que impone la administración Trump, y así una serie de hechos. Creo yo que estamos más a puertas de tal vez ver un grado de consolidación, más que de descensos y oportunidades de compra. Claramente la tendencia alcista, si nos vamos un poco a lo práctico,
incita a que cada retroceso tiene que ser una oportunidad de compra finalmente, y los fundamentos a largo plazo no terminan por cambiar. Pero creo yo, como lo señalo, hay un proceso más de consolidación que de un cambio en la dinámica del mercado. Mira, me parece excelente la apreciación que estás diciendo, porque justamente lo que nos ha llegado en la primera etapa, Renato, de la mañana de hoy, es ese consenso de que puede haber eso que tú llamas una consolidación, donde efectivamente haya un cambio de precios, una bajada, pero que no haya movimientos inmediatamente al alza. Me llama la atención, pues indudablemente, lo que nosotros estaríamos observando con respecto al oro, y creo que es válido que te lo pregunte, porque obviamente muchos estamos en el nivel de pensar que sí, que efectivamente este de nuevo deslizamiento de la moneda americana, cuando empiezas a tomar en cuenta las tasas de interés más bajas, que para que tengas una idea, y yo creo que tú lo sabes, Renato, si hubiese otro meeting, otra reunión de la Reserva Federal el lunes, estuvieran recortando tasas, pero cuando analizan los números realmente del empleo, no son nada el titular de los 73,000 que se crearon, sino cómo se vienen revisando hacia abajo, una situación donde algunos están un poco asustados. Con respecto al oro, tú también estás en la dinámica de que hay que empezar a seguir invirtiendo, porque probablemente ya has tomado ciertas prerrogativas con respecto a lo que están haciendo algunos bancos centrales de irse a ese commodity. ¿Cómo lo ves cerca de un 3.500, 3.700? ¿Crees que vamos a seguir teniendo fortaleza en ese caso en particular? Bueno, tenemos que entender por un lado que gran parte de la incertidumbre que el mercado ha tenido ya demostrado, me refiero a que ha demostrado en relación a los instrumentos de tipo refugio, y el oro es el predilecto en definitiva. Esta preocupación ha estado indexada o correlacionada finalmente a los cambios arancelarios, el cambio de dinámica a nivel mundial, que hoy en día tal vez de que la diversificación no es parte un poco de la retórica que una cartera o bien un portfolio tiene que seguir por delante, sino que más bien tiene que seguir más bien la liquidez. Y hoy en día, si nos vamos a enfrentar finalmente o bien a mirar un poco el mapa de números que se ha señalado durante el tiempo, es que la liquidez se ha volcado a estos instrumentos, y que han privilegiado finalmente tener una mayor cautela en ese tipo de escenario. Si la retórica en torno a los aranceles continúa, por supuesto, y más bien más que si continúa, sino que se implementan reales incrementos en los aranceles como los que se vienen amenazando desde abril en adelante, cosa que ha sido distinto, o bien ha sido distinto un poco la realidad que uno podía esperar a partir de abril a la de hoy. Es que finalmente estos aranceles se logran concesiones. La última, como importante, hablando de Latinoamérica, ha sido Estados Unidos con México, y eso habla de prórrogas y de que aranceles no están imponiéndose, o bien que no hay cambios, sino que más bien hay un apretón de mano, y una suerte finalmente de estrangulamiento o de forcejeo hacia la economía, y que Estados Unidos logre ciertas ventajas, o bien más bien una manipulación. Y el oro ha sido el reflejo de aquello, y por tanto la opinión que uno puede desprender de esto, y en particular, es decir, bueno, si el oro en definitiva ha sido reflejo, y si estas cosas no se implementan o no llegan a buen puerto, y hay más concesiones, menos aranceles en definitiva, yo le daría la oportunidad de que el oro más bien presente retrocesos, más que continúe señalando avances consistentes, sobre todo si es que la Fed sigue dando cuenta o bien respaldando su economía, indicando que el empleo es resiliente, que el crecimiento se mantiene estable de cierto modo, que hay algunos parámetros que por supuesto hay que ponerles atención, pero que todavía no son de particular preocupación para el ente rector. Y ante esa dinámica, y tampoco obviamente lo que hemos visto, o sea, si bien los últimos anuncios de aranceles podían haber significado un incremento mayor en los precios del oro, estos finalmente no lo lograron demostrar. Y con los anuncios de este día jueves tampoco lo vienen haciendo. El mercado más bien se preocupa hoy en día, o bien esta alza probablemente que está experimentando hoy en torno a un 1%, señala o bien se centra en el empleo, que da muestras de cierta preocupación, pero ahí es donde hay que mirar un poco esa preocupación. Si el mercado termina por salir de la renta variable, ¿qué va a preferir? Va a comenzar a preferir el dólares, instrumentos de renta fija, probablemente, que hay una pequeña pausa de lo que está sucediendo antes de continuar tal vez con las tendencias que se vienen marcando durante este año.
Mira, te doy 30 segundos, pero te tengo que preguntar esto porque estás en Chile. Tengo mucho cariño a mis amigos chilenos. He hecho muchos de los más importantes manejadores de fondos que ayudan a los fondos de pensiones. Son ustedes que están allá y que tienen una buena experiencia. 30 segundos, explícame qué está pasando con ustedes, con todos estos vaivenes del cobre, que obviamente lo primero que piensa es en Chile, cuando ayer caímos 20 y algo por ciento en un día histórico, ¿no? ¿Cómo estás viendo eso? ¿Cómo se prepara el país? E indudablemente, bueno, danos un resumen para que por lo menos nos llevemos la apreciación de un chileno al respecto. Bueno, en definitiva, entendamos que el mercado en general se ha preocupado por las presiones arancelarias de Trump y Chile también se resintió por esta medida de un 50% de los aranceles al cobre. Sin embargo, esta semana misma también el mismo presidente dejó fuera al cobre refinado, lo cual es la principal exportación de Chile, y lo que descomprime un poco el escenario. Ahora, recordemos que Chile, el 10% de las exportaciones de cobre es hacia Estados Unidos. Si bien no es una cifra que pueda ser muy preocupante, obviamente el mercado le ponía atención, pero también ya venía descontando un poco este escenario o esta condición, y eso es lo que termina por señalar tal vez una menor preocupación o un menor impacto o impacto sobre el mercado en particular. Vimos como después de la noticia el tipo de cambio no se movió prácticamente, en particular el cobre, el spread entre la bolsa, entre los futuros, se recortó finalmente a cero. Y eso es un poco más lo que hay que poner atención, no tan solo obviamente a lo que pueda decir Estados Unidos en relación a los aranceles, sino que ahora comenzar a mirar nuevamente cómo viene la demanda proyectada a futuro, recordando que finalmente el cobre, disculpa, no es un instrumento que se mueve por condiciones de preocupación o un instrumento de refugio, sino que más bien es un instrumento cíclico. Y por eso obviamente hay que mirar ahora a los principales demandantes del metal, que es China en particular, y por supuesto su evolución macroeconómica, como para poder determinar o entender cuál puede ser la proyección y cómo termina por impactarle a las arcas fiscales chilenas, siendo uno de los principales ingresos, y posteriormente, por supuesto, al tipo de cambio, que hoy en día ha mostrado un incremento durante el último mes, subiendo en torno a un 1% el mes de julio, y manifestando un escenario en teoría alcista, mirando de cara al cierre de este año las elecciones presidenciales, que es otro drive importante. Mira, agradezco tu participación, excelente, como siempre, que venga algo de Chile. Como te digo, tengo un gran espíritu de orgullo, pues, de lo que ustedes han venido haciendo. Te traeremos nuevamente a la tribuna, que tengas un feliz inicio, y inclusive hoy día en agosto. Hola, ¿cuánto cuesta? Graba ya, vamos a cachar a ese estafador. Eres el jefe de Temu, ¿verdad? Dice que quebraste por hacer... Y bueno, hablamos pronto. Muchísimas gracias, Renato. Un placer, muchas gracias a ti por el tiempo y por el espacio. Nos vemos en la próxima. Bueno, estábamos hablando con Renato, uno de los manejadores de dinero que está ubicado en Chile, y nos hablaba un poquito acerca del cobre, como ustedes escucharon, y efectivamente de la dinámica que estamos viendo en el mercado del día de hoy, con algunos retrocesos por